Azul Azul y Blanco y Negro van a ir a la justicia, tengo entendido, para evitar que los términos del convenio que tienen ambas concesionarias con el tema del fisco salgan a la luz pública, ¿cierto? Así es, efectivamente. Usted está inmerso en toda esta investigación, porque está haciendo un trabajo ahí importante, pero lo cierto es que no quieren que esto salga a la luz pública. Mi pregunta, y voy directo al hueso, como se dice en el buen chileno, ¿por qué no? En el caso de los... Hay situaciones que quedaron pendientes en la investigación del año pasado y primeramente se negaron a la entrega de esta información aduciendo a que atentaba contra el interés comercial de los clubes de fútbol, en este caso a nivel general. Y lo que hicimos con el grupo de abogados que acompaña a esta investigación es presentar un recurso de amparo y el Consejo para la Transparencia nos dio la razón para que se entregara esa información. Pero hay un paso previamente que los clubes y la Tesorería General de la República tenían, que era un reclamo de ilegalidad. Mientras eso no se dictamine en lo que es la Corte de Apelaciones hasta el día de hoy, el plazo de investigación o de la entrega de la información por parte de la Tesorería está suspendida. En términos concretos y respondiendo a tu pregunta, me parece que en general la información que contienen los convenios me parece que son muy ventajosas para ambos clubes. Ya. Y por eso sospecho que no quieren entregarlo abiertamente. Al parecer, bueno, ambos toman esta decisión de presentar esto. Pareciera como que uno pensara, esas coincidencias que hablamos siempre, que dice el Coque, que se habrían puesto de acuerdo, porque ambos al mismo tiempo presentan esto, sale a la luz pública, y lo cierto es que, claro, tú dices, pareciera que algo hay para ocultar. El punto es que, ¿qué tipo de cosas podríamos ocultar en algo así, no? Bueno, hay que contextualizar porque yo creo que es muy importante. Lo primero es que es el profesor el que recurre. O sea, tenemos al protagonista de esta historia aquí sentado y a partir de ahí se origina la noticia y es la siguiente. Profesor, si uno contextualiza, la quiebra de Colo-Colo, la quiebra de la U son el preámbulo y el dato importante para explicar por qué después se llega a las sociedades anónimas deportivas que hoy día están en la encrucijada porque se advierte un cambio en la legislación, ¿no? Así es. Se dice, para quienes reporteábamos en la época, y muy encima de los clubes, particularmente en Colo-Colo es mi caso, que si no existiera este acuerdo con el fisco, al cual usted le están denegando, los términos de ese acuerdo, no hubiese existido la ley de sociedades anónimas deportivas. Por lo tanto, ¿qué le hace a usted sospechar de que haya ahí una zona que no se haga pública? Solo termino la pregunta diciendo que Colo-Colo, Azul Azul y Blanco y Negro, para ser precisos, recurrieron a dos prestigiosos estudios de abogados para denegar esta información. Mira, lo que se conoce en los informes financieros, y en el caso de Colo-Colo o Blanco y Negro y Azul Azul, son informes trimestrales que envía la Comisión para el Mercado Financiero. Conocemos el valor de la deuda total fiscal, ¿sí? Que es un número que en algunos periodos aumenta, en otros se amortiza o disminuye, pero precisamente en la misma memoria se declara que hay ciertos convenios que originaron esas deudas, ¿sí? Que en el caso de Colo-Colo está cerca de los 11.000 millones, en el caso de la Universidad de Chile o de Azul Azul cerca de los 4.000. Pero por eso queremos ir a los convenios, porque en general en materia tributaria es muy probable que esos convenios establezcan intereses, reajustes, multas, si existen impuestos no pagados, etcétera, que uno pudiera en el fondo reconstruir la historia y decir si se ajustan a derecho, si se ajustan a la legalidad de cualquier contribuyente, porque ustedes estarán de acuerdo conmigo que en materia tributaria, en general, la deuda se persigue hasta el final, te pueden rematar tus bienes, tu casa. Anda que uno se le olvide pagar un pesito. ¿Ah? Anda que uno se le olvide. Estabas muy callado, Coque. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo estoy interpretándolo a usted, a la casa. Entonces, yo estoy podrido, pido disculpas que nos vean las pelotas, ¿sí? Podrido. Aquí no quieren que se sepa cuál es el convenio, el profe decía, porque tiene que haber algún convenio ventajoso.
yo les digo, no van a pagar la deuda. Si eso era, porque si no se acaba el fútbol, quebra. Se acaba el circo. ¿El circo de quién? El circo de los políticos. Porque esto son cosas que tienen que ver con el aparato estatal, finalmente. Entonces, esto, cuando uno lo plantea, uno dice, que a lo mejor tiene que ver con que este es de este lado, este es de otro. No, da lo mismo. Pasó Lago, pasó Bachelet 2 veces, pasó Piñera 2 veces y se hacen todos los giles. Todos. Sí, y perdona. Porque les conviene. Les conviene. Y tengo después hartas teorías todavía que involucran a todo el aparato político. Están todos metidos. Todos, Ni hablar de los dirigentes de la NFP. Otra cosa, te agrego otro dato. Además son pichiruchis. No, discúlpame tú. Relacionado con lo que vimos el año pasado, cuando lo que sí otorgó la tesorería hacia mi persona, cuando pregunto por primera vez, era un contexto completo y los clubes tenían una deuda que estaba vencida. Ok, yo tengo esa deuda, está reconocida, pero por otra parte me dice, tiene 1.000 millones en deuda morosa. Claro. Tanto de la primera como de la segunda edición. Una cosa es reconocer la deuda y otra es la deuda que no he pagado. Claro. ¿Sí? Eso por una parte, interesante. Y lo otro, que el mismo impuesto interno me entrega 284 observaciones a las declaraciones de impuestos de los clubes. Año, desde los últimos 5 periodos lo pedí yo. ¿Sí? Eso me lo entrega. Pero cuando hay observaciones, ¿qué pasa? Tú te puedes equivocar y las puedes corregir. Sí. ¿Sí? Tienes un tiempo para supuesto. que te dé con exactitud los montos y todo. Pero tú presentas una declaración jurada en tu declaración de impuestos. En fin, pero hay problemas con los pagos provisionales, con las mismas declaraciones juradas, con los créditos por absorción de pérdida. Más de 30 tipos de observaciones. Yo digo porque yo me equivoco en 50 lucas y tengo impuestos internos tirándome los pelos que no tengo. Pues, entonces me parece que 5 años está hablando. Tú estás reclamando que no hay igualdad ante la ley. ¿Eso es? Es que no hay. Bueno, eso es que es la pregunta que quiero hacerle, profesor. ¿Usted sospecha, dado que recurren al estudio de Carey y Saliasny, azul, blanco y negro, que pueda existir un área gris en el convenio entre estas concesionarias y el fisco? En términos legales, está discutiendo un académico contra contra un poder político, un poder económico. Perfecto, lo tenemos sí. claro. Pero ¿usted sospecha que hay un área gris ahí? Sí. ¿Que puede haber? La puede haber. La puede haber por esta negación de información, los montos involucrados y cómo se genera finalmente la ley de sociedad anónima. Como tú decías, sencillamente si no se solucionaba esto, no dábamos el paso de una nueva ley de sociedad anónima en su momento. Era condición resolver la situación de blanco y negro y azul con condiciones ventajosas, digámoslas en un eufemismo bien eufemístico, pero condiciones ventajosas con el fisco y su deuda para que se diera posteriormente la ley de sociedades anónimas deportivas. Eso es, sí, en buen español. Además, en términos proporcionales, eran los que mayor deuda ¿Y Colo tenían. Colo y la U tienen presencia de quién en sus sociedades anónimas? Es que los años han ido cambiando, pero no importa. Es más o menos lo mismo. Empresarios y políticos. Están todos metidos. Insisto, es lo mismo. ¿Nos puede explicar, profesor? Porque hablamos harto fuera de micrófono en la reunión de pauta para entender esto y para tratar de hacérselo fácil a usted. Esto de los 1.000 millones que tienen que pagarle los clubes a la NFP cuando no llegan a una cuestión que... Lo que tú me preguntas era lo siguiente. La misma ley, la reglamentación establece hasta el día de hoy que los clubes no pueden tener un patrimonio negativo o inferior a las 1.000 UF. Perfecto. Ya. Cualquier club sea. Cualquiera. Ya. Si ello ocurriera, hay un plazo establecido para que los controladores, los dueños, aporten capital para llegar a esas 1.000 UF nuevamente. Profesor, ¿eso está en un contrato establecido que los clubes firman con la NFP? ¿Cómo funciona? Está establecido en la ley. En la ley. En la ley. Perfecto. ¿Sí? Cuando uno analiza la historia de la ley, ese monto se rebajó en lo que ustedes han denominado en algún momento la cocina. Eran 2.000 millones, 2.000 UF, quedó en 1.000 UF, entre muchas otras modificaciones que cuando uno analiza la historia de la ley se empieza a dar cuenta de cómo se tramitó en su momento. ¿Y todos cumplen este patrimonio positivo? Sí, algunos otros no lo han cumplido. Espérense, todos lo cumplen, sí, los clubes, porque el que manda a los clubes no, pues. Esa es mi pregunta. Ese es el gran problema. Esa es mi pregunta. ¿Quiénes en este minuto no cumplirían este patrimonio positivo, que en el fondo está declarado por ley, que es uno debería cumplirla, ¿no? Es que los clubes están obligados, pues, Nati. Sí, pues. Pero el que no está obligado es la que rige los clubes, que es la NFP.
Así es. Sí, el Ustedes otro día vieron, estuvimos viendo que tienen un festival de pérdida. vimos 6 horas de rendición de cuentas, ¿no? ¿Verdad? Un poco extensa, con almuerzo incluido entre medio, y estaba ahí la grabación. Y la NFP tiene 12.000, casi 13.000 millones de patrimonio negativo. 13.000 millones. Sí. Y, perdona, ¿puedo explicarlo un poquito adelante. aquí en la pizarra? En general, y muy en resumen, las empresas, todas, presentan un balance, un estado de situación, donde de este lado están los activos o las inversiones, y aquí está el pasivo corriente, la deuda de corto plazo, el pasivo no corriente de largo plazo y el patrimonio. Eso es lo normal. Ni siquiera estoy hablando que esa empresa es sana, sino que simplemente es lo que, claro, todas las empresas Así tienen debería inversión. Exactamente. Bueno, en la NFP no ocurre lo mismo. ¿Qué ocurre? A ver. Tengo activos por este lado y por este otro lado tengo puras deudas, porque mi patrimonio es negativo. Hace que sea más chico la inversión completa, más pequeña.